Es la crónica anunciada de un fracaso para, para ustedes, para Honduras. O sea, realmente es que él se vende como un economista, pero es un economista de escritorio. O sea, él se dedicó a estudiar y todo esto, pero en la práctica él no pudo administrar ni siquiera un coche de hot dogs en la esquina. Entonces, cuando empezó a administrar los recursos, empezó a dispendiarlos, a rifarse toda la plata del Estado. Y básicamente lo que hizo es generar un sistema que hasta ahora le tiene en una muy mala situación económica al país, que tomará mucho tiempo en solventarse. Entonces, yo no entiendo cómo, además, un gobierno como el hondureño, ¿qué señales está dando hacia la comunidad internacional al contratar un asesor que ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana? Que tiene procesos por otros, tiene como más de 20 demandas por otros casos de corrupción. Me parece que la señal que se da a la comunidad internacional es de impunidad de un gobierno que no respeta el sistema judicial de otro país, que ha manejado, que es un proceso largo, que se llenaron de pruebas, hay pruebas documentales, testimoniales. O sea, las evidencias son abundantes y por eso fue sentenciado Correa. No entiendo cómo un gobierno puede contratar a un personaje que tiene este prontuario y que ha dejado tan mal al país y que hasta ahora. Entonces, Correa, en pocas palabras, fue un encantador de serpientes, es muy recursivo para venderse él como un gran economista, cuando realmente es un fracaso como economista. O sea, este país ahora está endeudado hasta el cuello por todo lo que pasó durante la administración de Correa y tenemos decenas de procesos judiciales por la corrupción y por todos los casos que he mencionado anteriormente. Cuando el modelo de Correa, que era el modelo de un gasto excesivo y un endeudamiento permanente con los chinos, hasta ahora nosotros les debemos miles de millones de dólares, cerca de 7.000 millones de dólares, es la deuda que tenemos concretamente con China por los préstamos que nos dieron, con intereses que nunca se conocen porque todos estos acuerdos fueron guardados bajo 7 llaves, son secretos, nadie conoce los intereses que se fijaron, o sea, todo eso está cubierto por una opacidad, los créditos que nos concedieron. Y sobre todo el correísmo es un modelo político corrupto, que lo que hizo es lucrar del Estado para beneficiar a grupos y a sus funcionarios que ahora, buena parte de ellos están prófugos de la justicia, son perseguidos por delitos y el único que está encarcelado de ese nivel es el ex vicepresidente Jorge Glass, que precisamente cumple una condena y era el que manejaba los sectores estratégicos, energéticos, petróleos, electricidad, comunicaciones, es el que más vinculado estuvo a los temas de corrupción, es el que está preso, junto a otros funcionarios que también están detenidos. Lord Pollitt, que ahora está detenido en Estados Unidos por lavar dinero, con cargos de lavado de dinero, él fue nombrado por Correa en el año 2007. Y posteriormente lo que pasó es que apenas llegó Pollitt a la Contraloría, una de sus primeras acciones fue extinguir una glosa que se le había fijado a Correa cuando fue funcionario público en el año 93 en un proyecto con el BID. A él se le fijó una glosa de 23 millones de sucres porque era un pipón, es decir, trabajaba, ganaba sin trabajar. Por eso le establecieron una glosa. Ese fue su primer caso de corrupción, cuando recién regresó de Bélgica, donde hizo una maestría de economía. Lo primero que hizo fue tener problemas de corrupción en su primer empleo aquí en el país. Se le estableció una glosa y esa glosa siguió abierta hasta que él llega al poder, coloca a Pollitt, que es su aliado y su operador en la Contraloría, y lo que ocurre es que se desvanece esa glosa, él queda libre de ese compromiso y lo que pasa a continuación es que Pollitt llega a unos acuerdos, y esto es parte de un proceso judicial, donde sale a la luz que él básicamente se compromete a mensualmente informar todos los avances al presidente de la República y a Jorge Glass, su vicepresidente,
todos los avances y cómo estaban todas las investigaciones sobre casos que podían involucrar a funcionarios del gobierno. Entonces, Pollitt lo que hacía es esta función del escudero, ¿no? El que protegía al gobierno de todas las denuncias de corrupción, le tenía informado de qué pasaba. Entonces, Pollitt cumplía un papel importante para cubrirle las espaldas a Correa y tenerle informado para mantener este sistema que Pollitt montó para desvanecer glosas que son estas sanciones económicas cuando hay un abuso de fondos públicos. Entonces se establece una sanción para cualquier funcionario que haya abusado de los fondos y se le establece una multa por decir algo de 8 millones de dólares en el caso de Brecht, que es el caso por el cual Pollitt fue juiciado aquí en Ecuador, y él es uno de los que está involucrado en la trama de Odebrecht, por lo cual él recibió una coima de 8 millones de dólares y aquí fue sentenciado también por concusión. Y el último caso de corrupción es precisamente la captura en Estados Unidos del ex contralor Carlos Pollitt, que fue nombrado por Rafael Correa, era el que controlaba las cuentas del Estado, después de cuentas, el que supervisa las contrataciones en el Estado. Ahora está preso en Estados Unidos, hace una semana acaba de ser detenido, porque la plata de la corrupción que recibió aquí en el Ecuador, él quiso lavar en Estados Unidos decenas de millones de dólares y le acaban de fijar una fianza de 18 millones de dólares para que pueda salir libre. O sea, va a ser muy difícil que él sea liberado. Él era parte de este esquema. Él rendía cuentas a Correa cada mes, le decía cómo avanzaban las investigaciones para tener todo bajo control. Entonces, es un esquema muy sofisticado de control absolutamente de todo y en este caso el único elemento que no le permitió como afianzar el discurso y la narrativa fueron los medios de comunicación que mantuvieron independencia y pudieron seguir denunciando todos estos atropellos, toda la corrupción que se expresó durante toda la década que estuvo Correa en el poder. Así es como se ha denominado. Él cuando fue sentenciado, los jueces lo conceptualizaron, identificaron como el cabecilla de la banda, ¿sí? Así está identificado Rafael Correa acá. Él es la cabeza de una organización criminal y por lo tanto fue sentenciado. Entonces, hay algunos procesos que están en marcha, hay algunos juicios, o sea, son decenas de juicios que se han iniciado, investigaciones a diferente nivel, hay decenas de exfuncionarios que fueron parte del gobierno de Correa que han sido sentenciados, hay otros que están prófugos, ¿no es cierto? En México, por ejemplo, donde también tienen un refugio y el gobierno mexicano les ha dado asilo político. Ahora mismo dos de esos funcionarios con esta etiqueta de progresistas están asesorando a Petro, al candidato colombiano que también es de esta izquierda que se vende como progresista. Les está asesorando porque saben que básicamente manejan muy bien el tema de la propaganda y de la comunicación en redes sociales. Ellos son expertos en estas cortinas de humo, en vender la Coca-Cola en el desierto, ¿no es cierto? O sea, eso fue Correa. Correa fue, es como es este tótem que se vende como el gran salvador y es realmente cuando uno empieza a indagar bien qué hizo, realmente lo que hizo es beneficiar a su grupo a través de métodos que están plagados de corrupción para quedarse en el poder y eso es lo que esperaban en esta época.